Seguimos hablando de este tema ahora junto a Fernando López Chiesa, que es tributarista y socio en Lisicki, Litvin y Asociados. Buen mediodía, Fernando. Belén Martínez, Gabriel Pudvirenti y Pablo Vicente, te saludamos de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. En lo que depende, como siempre, de qué lado uno se para, ¿es la necesidad para generar más igualdad o es simplemente generar un nuevo impuesto? ¿Cuál sería la respuesta más cercana desde tu concepción? Bien, en general los impuestos tienen como una característica generar una redistribución de los ingresos entre toda la población, ¿no es cierto?, de un país. Esto está claro que se trata, ¿no es cierto?, de un nuevo impuesto que es presentado como una sobretasa al impuesto a las ganancias. Entonces, en definitiva, esto va a implicar un aumento de los impuestos que el empresario va a tratar de lograr trasladar esto a precios, obviamente, porque va a implicar, ¿no es cierto?, un menor poder adquisitivo, un menor ganancia de bolsillo. Entonces, esto es lo que hoy nosotros podemos trascender en base un poco a comentarios y las ideas que tienen hoy, ¿no es cierto?, los empresarios. Y esto se tiene que debatir en el Congreso, seguramente distintos expertos van a dar su opinión para que luego se lleve adelante un debate. ¿Cómo crees que puede llegar a salir esa votación en cuanto a este proyecto? ¿Se votará a favor, en contra? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá es importante lo que vos mencionás, que toda cuestión tributaria necesita obligatoriamente del principio de legalidad, que es que necesitamos una ley emitida por el Congreso de la Nación con todas sus condiciones y requisitos para que esto tenga vigencia y tenga validez desde el punto de vista legal. Entonces, acá entran a jugar un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con el impuesto, sino también con la carga tributaria que cada una de estas empresas están afrontando, y se tendrá que evaluar si en algún lado esto roza, ¿no es cierto?, la confiscatoriedad de la carga tributaria que esas empresas tienen. Entonces, eso hay que probarlo y hay que poder demostrarlo que efectivamente sea así para que ese tributo se declare inválido para esa empresa. Entonces, esto entendemos que a nivel mundial está operando debido a que hay determinados tipos de empresas que, producto de la guerra, Rusia y Ucrania, se han visto beneficiadas con ganancias no rutinarias, inesperadas, extraordinarias, y que han podido trasladar esa situación a un aumento en los precios. Entonces, estos estados, ya sean europeos o en nuestro caso en la Argentina que se está debatiendo, buscan que estas empresas que se han visto beneficiadas, bueno, contribuyan con una sobretasa, ¿no es cierto?, en el impuesto. Un poco analizando con algunos colegas también esta situación en Europa, bueno, el valor a partir del cual estas empresas empezarían a pagar este impuesto adicional es cuando superan una ganancia de 20 millones de euros. Entonces, esto en Europa implica aproximadamente 84 compañías de nivel multinacional. En Argentina estamos, si lo medimos esto en dólares, es más o menos entre 5 y 8 millones, dependiendo qué tipo de cambio tomemos, pero va a alcanzar a todas aquellas empresas que superen los 1.000 millones de pesos en su último balance. Entonces, acá el Congreso va a tener que ser preciso, porque ya vemos que hoy el proyecto de ley adolece de algunas cuestiones técnicas. En la Argentina tenemos una ganancia contable, una ganancia medida de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias, y necesitamos como un poco más de precisión en ese aspecto para poder cuantificar bien, ¿no es cierto?, cuáles son los sujetos que quedan alcanzados y cómo liquidar, ¿no es cierto?, ese impuesto. Fernando, recién hacías referencia a la diferencia entre Europa y Argentina. Hay impuestos similares que se aplicaron, recién lo estábamos comentando, en Italia, en el Reino Unido, en Bélgica, como algunos ejemplos. Pero la gran diferencia es que allá afectaron exclusivamente a las empresas generadoras de energía o proveedoras de servicios de energía, que fue lo que más aumentó. Y otra diferencia que la veíamos, por ejemplo, en el caso de Italia, es que ese impuesto o ese costo se traslada directamente al usuario, al consumidor. Por ejemplo, en Italia, 25 centavos de euro menos el combustible y el congelamiento de las tarifas de electricidad durante el verano. Acá es como una desvirtuación, si se me permite la palabra, de la misma idea, porque todas las empresas que superen ese umbral de ganancia van a terminar siendo alcanzadas por este impuesto o esta ampliación del impuesto a las ganancias, y por otro lado, el consumidor no lo va a ver, y en base a lo que nos decías recién,
va a terminar pagando el pato porque se va a trasladar a los precios. A ver, los impuestos y sobre todo este tipo de impuestos que nosotros llamamos directos, tienen esa particularidad que pueden ser trasladables, ¿no es cierto?, en una cadena de producción, ya sea al consumidor final, a otro proveedor, etc. Entonces, el empresario busca trasladar parte de ese costo fiscal, ¿no es cierto?, dentro de su cadena de producción. Y en este caso va a terminar afectando en precios y va a ser el consumidor final quien de alguna u otra medida absorba parte de este mayor costo, de este mayor impuesto que se les va a exigir, ¿no es cierto?, a las empresas. Eso no me cabe duda, porque digo, acá tenemos dos opciones: o el empresario lo absorbe de su bolsillo y no lo traslada a precios. En algunos casos dependerá qué tipo de mercado es, qué tan competitivo es ese mercado o no para trasladarlo a precios. Y una segunda cuestión es, bueno, busco intentar trasladarlo hacia el mercado. Bueno, dependerá qué tan competitivo o no es esa producción de bienes que tiene, esa prestación de servicio, si son empresas que están reguladas por algún sistema, si son empresas transparentes, si son empresas que tienen que ver con algún negocio público. Entonces, en base a eso será la posibilidad que el empresario tenga de asumir o no este costo fiscal. Entendemos que en la línea general esto va a ir trasladado hacia precios. Entonces son variables que desde el punto de vista del Ministerio de Economía tienen que tenerse en cuenta. Los legisladores al momento de la sanción de esta ley tienen que validar, ¿no es cierto?, estos conceptos. Podría empezar a motivar otro incremento del que ya estamos teniendo, eso desde ya, seguir por esa senda del aumento de la inflación. Y por otra parte, Fernando, te quería consultar con esto de desincentivar constantemente a las empresas a que quieran invertir en la República Argentina. Son medidas, más allá de que solamente estamos hablando de este ejercicio contable del 2022, donde constantemente hay frenos para todas aquellas empresas que al menos piensen en ubicarse en nuestro país. Exacto, acá lo que tenemos que buscar es hacerlo un poco más atractivo a estos tipos de capitales, a estas ganancias extraordinarias. Hay que seducirlas, hay que mimarlas un poco para que permanezcan en el país, para que generen inversión, para que generen nuevos puestos de trabajo. Entonces, si eso no sucede, bueno, espantamos a esas ganancias, a esos capitales, a las formas de estructurar, ¿no es cierto?, a las empresas. Entonces, esto sucede en cualquier parte del mundo y esta cuestión de la presión tributaria es lo que termina influyendo sobre el empresariado. Entonces, tenemos en la Argentina 166, 167 impuestos, una alta presión. Tal vez muchos de estos accionistas que hoy tengan que salir a pagar este impuesto extraordinario han pagado el aporte solidario en su momento por las ganancias y por el capital que tenían invertido en sus empresas. Entonces, otra vez vuelven a solidarizarse con el país y a ingresar este impuesto adicional. Entonces, bueno, la lógica de un sistema tributario es generar esta redistribución, pero también es necesario, ¿no es cierto?, recibir una buena calidad de ese gasto público y que por otra parte el empresario tenga que destinar menos recursos privados en cuestiones que tiene que el Estado ocuparse. A eso me iba a referir, Fernando, con la pregunta que le iba a hacer en cuanto a ese impuesto a la riqueza, ese aporte solidario y extraordinario a quienes tenían un patrimonio de más de 200 millones de pesos y tenían que hacer el aporte del 2%. En ese contexto de pandemia, justamente como lo indicaba su nombre, era solidario para ayudar al país en esa situación donde el COVID estaba afectando la actualidad. En este caso, hubo muchos que fueron a la justicia, recurrieron a la justicia, hicieron distintos amparos para no tener que pagar ese impuesto. ¿Considerás que en el caso que se apruebe este proyecto también vayan a la justicia algunas empresas, en este caso, que les tocaría pagar este impuesto a la renta inesperada? Mira, seguramente va a haber empresas que van a estar evaluando esta posibilidad o no de judicializar el impuesto. Y esto no es una cuestión caprichosa que el empresario, el accionista va a estar definiendo. Va a tener que probar y va a tener que medir esta cuestión de la confiscatoriedad y cuánto es o cuánto representa este impuesto que tiene que desembolsar más el impuesto a las ganancias respecto del total de sus ingresos. Y si ese total de impuestos absorbe una parte sustancial de sus ganancias, no cabe duda que esa empresa, ese sujeto,
va a tener más chances de poder pelear o discutir la confiscatoriedad. Los impuestos son válidos siempre y cuando no me afecten una parte sustancial de mis ganancias, de mi patrimonio, de mi propiedad privada. Este es un sistema tributario dentro de un Estado moderno y por ende tienen que respetarse los principios y esas garantías constitucionales. Por eso seguramente muchas de estas empresas y los directorios de estas empresas evaluarán esta posibilidad de verificarse, ¿no es cierto?, esta cuestión de la confiscatoriedad. Entonces, en definitiva, será la justicia luego la que termine definiendo sobre la razonabilidad o no, ¿no es cierto?, de estos impuestos. Hay algunas empresas que tendrán algunas licitaciones o actividades con el Estado que serán las que evaluarán si es conveniente o no llevar adelante un proceso judicial o abonar el impuesto. Y en el medio de todo esto, Fernando, te pregunto cómo juega la inflación, porque en el proyecto no aparece en ningún lado que se actualice por el índice inflacionario y con las expectativas de suba de precios que tenemos para este año, que ya, de acuerdo a las últimas REM del Banco Central, superan el 70, el 75%. 70%. Claro, ¿cómo juega el impuesto con eso? Porque si es así, en un futuro van a terminar pagando todas las empresas este impuesto. Exacto, esta cuestión de la falta de la actualización en las propias normas tributarias, bueno, hace que cada vez más contribuyentes sean los que ingresan dentro de este sistema. Entonces, como te comentaba al principio, nosotros tenemos una ganancia medio de acuerdo a las normas contables que es totalmente distinta a la que se mide de acuerdo a las normas impositivas. Entonces, en una situación puedo tener ganancia, en otra pérdida, pero eso surge producto de la aplicación de distintas normas porque tienen funciones u objetivos diferentes. Una busca dar información a un inversor, a un proveedor, a un banco, y las normas impositivas buscan gravar esa ganancia. Entonces, esta falta de precisión hace que tal vez más contribuyentes terminen pagando sobre ese. Muy bien, Fernando, esperaremos a ver qué sucede porque recién estamos empezando unas largas jornadas de debate para todo lo que se va a venir con respecto a lo que está planteando el oficialismo con este proyecto y lo que se viene de parte de cada una de las respuestas que va a estar dando la oposición. Te agradecemos por tu tiempo y te mandamos un abrazo. Gracias, saludos y buenas tardes. Gracias. Estábamos hablando con Fernando López Chiesa, que es tributarista y socio en Lisicki, Litvin y Asociados, en referencia a lo que fue la presentación de ayer de este proyecto de la renta inesperada de parte del presidente junto al ministro de Economía, Martín Guzmán.